Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vigente desde hace 100 años. La Constitución General de la República, dicen sus críticos, se hizo vieja. Es instrumento para mantener el control político, inaplicable a la división de poderes y sin garantías para hacer realidad los derechos previstos en ella, afirma Elisur Arteaga, autor del libro Derecho Constitucional Mexicano. Con más de 500 reformas, parches, pues, hay quienes se pronuncian por una nueva Constitución. A 100 años de la Constitución Federal es el tema del debate en la red. Este martes, enseguida, comenzamos. Estamos ya iniciando y para participar en el programa tengo enorme gusto de dar la bienvenida aquí en el estudio a José Luis Pérez Santana, quien es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacán, académico, investigador y además mi amigo, por supuesto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, es un honor estar aquí contigo, realmente un privilegio. Eres una persona que tiene mi admiración, mi respeto, mi reconocimiento, un comunicador social que usa la tribuna para abrir este tipo de temas tan interesantes. Rogelio, un gusto estar aquí en tu programa y con tu audiencia. Bueno, decíamos que el tema es la Constitución Federal a 100 años de su promulgación. Es que justamente acaban de conmemorarse los 100 años de nuestra Carta Magna. Yo quiero abrir el programa preguntándole al doctor José Luis Pérez Santana, ¿qué es para nosotros una Constitución? Bien, muchas veces cuando nos acercamos al campo del derecho, pensamos que eso es para especialistas únicamente, cuando debemos de acercar precisamente a cualquier persona el lenguaje jurídico, hacerlo algo más cercano, interpretarlo de una manera más sencilla. Y en el término de Constitución, o sea, hay que ir a la semántica de las palabras. La Constitución es una forma de ser, es una forma de estructurarse, es una forma de, valga la redundancia, de constituirse, de integrarse. En el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues plantea cómo el Estado mexicano y cómo, en el caso de cualquier constitución política de un Estado, cómo se estructura dicho Estado. Y en el caso particular del Estado mexicano, hablemos de México, pues, tenemos que esta Constitución nos dice cómo se integra el Estado, desde su parte dogmática, los principios que este pueblo ha venido construyendo a través del tiempo, a través de la historia, que han quedado plasmados precisamente ahí como doctrina, como dogma, en una primera parte que los clásicos han denominado la parte dogmática, que es eso precisamente, la doctrina de este pueblo, donde se consagran, se postulan y quedan asentados los derechos fundamentales y que luego ya positivado se convierten en las garantías constitucionales. Cómo este pueblo reconoce para sí mismo y se constituye como tal en un Estado de Derecho que tiene principios como libertades, garantías de igualdad, garantías de libertad, garantías sociales, entre otras. Y también, ¿cómo está constituido el Estado mexicano desde su parte? Los clásicos le llamaban orgánica, algunos otros le llaman pragmática. ¿Cómo está constituido el Estado en sus órganos, en su organización interna? La división de poderes, primero, digamos, ¿qué forma de gobierno o de Estado ha decidido valga el Estado mexicano, constituirse? ¿Cómo está distribuido el poder en este Estado? Y desde su división territorial, como sabemos, un Estado pues tiene sus elementos como es el territorio, la población, tiene su orden jurídico, que en este caso la Constitución representa junto con los tratados internacionales un planteamiento supremo. Y en suma, si decimos qué es una Constitución, es cómo está constituido
el Estado mexicano, cómo estamos constituidos en México. Eso es lo que significa, por eso decía al principio, acerquemos el lenguaje a lo más coloquial, a lo más sencillo. Entonces, incluso en la academia, como estrategia didáctica, por ahí hacemos un ejercicio con los alumnos cuando estamos en ejercicio de docencia y hablamos de cómo está constituido un ser humano. Entonces hay una parte de principios, de ideas que tenemos. Eso es intangible, es la doctrina del ser humano. Pero hay una parte orgánica que se interactúa y forma la parte física. Y esas dos partes constituyen al ser humano. Y así el Estado mexicano, si lo hacemos por analogía, también tiene una parte dogmática, principios que rigen la vida ordinaria de este Estado y una parte que nos dice cómo se estructura el Estado en el que nosotros vivimos. Sí, nos dicen algunos autores que es un complejo normativo, ¿no? Pero como bien lo dices, hay que hablarle a la gente de manera tal que nos entienda, que regula, que norma, que faculta y que, bueno, pues que controla el poder, el ejercicio del poder. Sí, ciertamente el poder es una característica de un Estado. O sea, si nos vamos a la doctrina clásica, reitero, tenemos elementos y dentro de ellos el poder público. Entonces, el Estado, en el caso del Estado mexicano, se establece que la soberanía popular, o sea, la soberanía del Estado radica esencialmente en el pueblo. Está en nuestro artículo 39. Y bueno, esa parte dice, la soberanía de este país o de este Estado radica en el pueblo. Y luego continúa. El pueblo decide darse, desde su constitución, una república democrática, federal, representativa, y deposita el poder público o su soberanía, la deposita en 3 poderes, para que actúen a nombre de la ciudadanía, a nombre del pueblo, y empujar las acciones de Estado que promuevan el bien común, lo que promuevan el desarrollo del Estado mismo. Entonces, sí tenemos el ejercicio del poder estipulado en la propia Constitución, y ahí se establece en la parte orgánica, visto de esta manera, cómo está el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que en el orden en el que aparecen es poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y eso lo tenemos ahí plasmado y nos dice precisamente cómo habrá de ejercerse ese poder. Todas las normas, como bien lo dices, pues es un conjunto de normas jurídicas, 136 artículos que nos dicen cómo va a funcionar el Estado mexicano. Y esa es la Constitución. No es solamente, digamos, un librito. El librito contiene en forma expresa cómo se constituye el Estado mexicano, la realidad del Estado mexicano. Que también aquí hay una cuestión, ¿no? O sea, si esa es la realidad o es una aspiración, que es un tema también interesante que podríamos comentar. Bueno, un tema que sin duda es controversial es este de la división de poderes o separación de poderes. En ocasiones la opinión pública en los medios se pronuncia por la crítica al incumplimiento, a la inobservancia de este principio por parte de quienes ejercen, pues, vaya, la presidencia de la República. Hay acotamientos en este principio de división de poderes. La Constitución establece y delimita cuál es la función de cada uno de los 3 poderes. Está establecido, está señalado ahí, y establece los procedimientos para el ejercicio del poder. Y bueno, esta doctrina de la separación de poderes, en el sentido de que no recaigan en uno solo, para que pueda haber un ejercicio pleno de la democracia, desde Montesquieu, que ya planteaba esta teoría, queda plasmado en las constituciones de lo que viene a ser el constitucionalismo de los estados modernos, ¿no? Ya después de haber pasado por monarquías, después de haber pasado por otras formas de organización de Estado, ahora en el caso de la Constitución mexicana se establece ese principio de separación de poderes y está debidamente establecido. Si la práctica del ejercicio del poder
impulsa a cualquiera de ellos a tener un peso mayor sobre otro, es algo que se debe de acotar de acuerdo a los propios principios que la Constitución establece, porque precisamente nace la división de poderes en la doctrina del derecho para evitar, que le llamaban pesos y contrapesos también, pesos y contrapesos, ¿no? Para que no recayera en uno solo el poder total de un Estado. Entonces, pero sí la Constitución lo contempla. Claro, hay críticos, como lo es la doctrina, y tenemos que estar abiertos a la crítica que hace la doctrina. Precisamente la investigación del derecho nos lleva a eso, ver si lo que está establecido en la norma se está cumpliendo. Pero bueno, pues ese es trabajo también de la academia y es trabajo también de la política en otro momento, de hacer que estos pesos y contrapesos realmente existan, pues para darle vida, vigencia a nuestra Constitución y que no esté solamente en la norma. El presidencialismo, un presidencialismo me parece a ultranza que tenemos en México, ¿no requeriría algún acotamiento desde el punto de vista constitucional y real, doctor? Bueno, ¿o tenemos problemas con algún otro poder? Por ejemplo, el poder legislativo, que de repente parece sobredimensionado. Bueno, precisamente, ahí están las facultades que tiene el Ejecutivo. Están expresamente establecidas en la Constitución, no más que lo que la Constitución marca. Están expresamente establecidas las facultades que tiene el Poder Legislativo. Ahí están, no más que la propia Constitución marca. Y las facultades que tiene el Poder Judicial. Bueno, tenemos que darnos cuenta de que el ejercicio del poder implica también el ejercicio de acuerdos, requiere de que al interior de las cámaras, por ejemplo, se den las diferentes fuerzas políticas. Y luego nos encontramos, y hemos visto en la historia nacional, sobre todo en la reciente, aquí en el Estado mexicano, para hablar en términos de Constitución de Estado mexicano, hemos visto en el Estado mexicano que realmente se ha dado, sobre todo recientemente, la incidencia de que la política ubica al Poder Ejecutivo de un partido y luego la Cámara o las cámaras con otros partidos. Y ahí se da un contrapeso real, ¿no? En la práctica política, que finalmente estamos impregnados de ella ya en el ejercicio del poder público. Y bueno, cuando coincide que la soberanía popular elige a un ejecutivo y a un legislativo de una misma expresión social o política, bueno, pues tiene más posibilidades de llegar a acuerdos conjuntos. Pero son acuerdos, finalmente no se invaden las esferas de competencia. El Ejecutivo tiene sus facultades en el proceso legislativo. Claro. Y las cámaras tienen sus propias facultades en el proceso legislativo. No va el Ejecutivo a legislar. Es la Cámara quien lo hace. Los actores internos de la Cámara, ya de acuerdo a su filiación y a sus intereses, votan a favor, en contra, afines o desafines a lo que las iniciativas del Ejecutivo corresponden, ¿no? Y ahí está el otro poder, el Poder Judicial, cuyo propósito es dirimir las controversias que se presenten entre quienes integramos el Estado mexicano, ¿no? En el propio interpretación y aplicación del marco jurídico que el legislativo ha hecho para la convivencia social del Estado propio. Comentábamos antes de entrar al programa, doctor, el tema del Estado de Derecho. Me decías, yo sí creo que hay un Estado de Derecho. Sí existe realmente, independientemente de que esté garantizado por el texto constitucional, desde tu perspectiva. Sí, yo creo que sí vivimos un Estado de Derecho en virtud a que, mira, otra vez volvemos a la vida académica, y esto lo trabajamos y lo comentamos con los jóvenes que están estudiando Derecho en algunas instituciones. Y hacemos el ejercicio de ver cómo es una vida, cómo es un día desde la perspectiva constitucional. Entonces, bueno, Rogelio, tú tienes un espacio en este Estado que lo constituiste en propiedad privada, ¿no? Tu casa. Sí, es cierto, pagas un impuesto, pagas derechos, etcétera, pero tienes un espacio que te garantiza el propio Estado a tenerlo.
Pero no nada. Y luego también, por ejemplo, si nos están oyendo las personas que tienen, digamos, la figura de elegido, también está garantizada por la Constitución. Todo aquel que tiene una parcela está viviendo el Estado de Derecho, artículo 27 constitucional. Pero también el que tiene una pequeña propiedad está viviendo la Constitución. Se lo garantiza la Constitución y está ejerciendo sus derechos en ese sentido. Pero y apenas nos estamos levantando un día en nuestra casa, pero luego vamos y encendemos la televisión, por decir algo, y estamos entonces ejerciendo nuestro derecho a la información, ¿no? Luego publicamos algo por ahí en las redes sociales y luego pensamos lo que queremos de lo que se dice en los medios y damos nuestra opinión. Esta, desde mi punto de vista, y en acuerdo con los jóvenes con los que abrimos el debate, es una vida apegada al Estado de Derecho constitucional, o sea, apegada al Estado de Derecho. Y luego envías a tus hijos a la escuela y estás cumpliendo el artículo 3 constitucional. Y luego estamos ahí en un proceso interesante de ejercicio para de hacer efectiva la igualdad del hombre y de la mujer. Estás viviendo el artículo 4, es decir, si seguimos por toda la vía constitucional, podemos hablar de todos los derechos humanos que estamos ejerciendo todos los días. Nos movemos sin necesidad de un salvoconducto, ¿no? Claro, si vamos a ir a otro país, pues necesitamos el permiso de ingreso, que es la visa. Claro. Para salir necesitamos el pasaporte, necesitamos el permiso de nuestro estado, pero para movernos en el territorio estamos ejerciendo nuestro derecho a libre tránsito. Y luego vamos al club social o vamos al sindicato y estamos ejerciendo nuestro derecho a la libre asociación. Y luego por ahí si tienes algo para defenderte en tu casa que esté registrado y que no pertenezca, digamos, al registro de las armas exclusivas para el ejército y demás, estás ejerciendo tu derecho a la libre posesión posesión de arma para tu defensa personal en el caso de tu patrimonio y tu persona. Y así cada uno de ellos, tú elegiste la profesión, arte u oficio, nadie te obligó, artículo 5 constitucional. Y así cada uno de ellos nos va llevando a sentir, pues, que estamos viviendo un Estado de Derecho. ¿Se viola el Estado de Derecho? Por supuesto, hay quienes lo violan. Y por eso existen los mecanismos necesarios también, pues para que se les apliquen sanciones a aquellos que infringen la norma constitucional. Pero también cuando se te violentan a ti, también tienes tú los recursos ante el organismo jurisdiccional para que hagas valer la protección, el amparo, por ejemplo. De la justicia. Si me permites, vamos a ir a un corte comercial. El tema de esta tarde, 100 años de Constitución Federal. Volvemos en unos segundos. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. Continuamos en El Debate en la Red que transmite esta radiodifusora, como todos los martes de las 2 a las 3 de la tarde, hoy con el tema de la Constitución Federal a sus 100 años de promulgación. Nos acompaña en el estudio el doctor José Luis Pérez Santana, con quien hemos venido abordando los diversos temas relativos al contenido y vigencia de nuestra Carta Fundamental. Decíamos en el corte, doctor, que sin duda es una parte importante para este esfuerzo que realizamos hoy. La serie de reformas que a últimas fechas se han venido registrando en nuestra Carta Magna. ¿Quisieras ampliar el comentario? Me parece interesante, por supuesto. Sí, cómo no. Precisamente esta Constitución ha sufrido muchas reformas desde su origen, y ciertamente hay inclusive críticos en el sentido de que son demasiadas, de que no sería necesario llevar a rango constitucional tantas cuestiones que a lo mejor deberían de estar en leyes secundarias o demás. Pero bueno, al margen de esto, hay una realidad. La Constitución no deja de ser un diálogo, por llamarlo de esta manera, o un referente del pasado del Estado mexicano. Voy a decir de México para que lo entendamos. Entonces, esta Constitución política de los Estados Unidos mexicanos tiene un origen, como todo, y en el devenir histórico se han venido integrando cosas nuevas que son producto de la convivencia social, nuevas figuras que no existían en el 17. Por ejemplo, estamos ahorita hablando de 100 años.
Nayarit nace, como sabemos, en el artículo 47 de la Constitución de 1917. Tenemos la fortuna de nacer junto con la Constitución del 17. Y tenemos 100 años de vida. Bueno, en realidad el 1 de mayo será que se promulgó el día 5 de febrero. Se cumplieron 100 años de la promulgación. Pero entró en vigor, de acuerdo al artículo 1 transitorio de esa propia norma, entró en vigor el 1 de mayo. Entonces estaremos naciendo el 1 de mayo. Y luego posteriormente ya vendrá la vida, los 100 años de... Tenemos 100 años. Sin embargo, pues en esos 100 años ha habido muchísimas reformas. Ahí hay... Algunos registran unos datos, otros más, otros menos. Pero independientemente de las fuentes que registran las reformas, nos hemos visto en los últimos años con una vorágine de cambios en la propia Constitución que son propias de una sociedad dinámica. Decía Zygmunt Bauman en su Modernidad líquida, su obra, que estamos en una sociedad de cambios vertiginosos en todos los aspectos de la vida. Los últimos 10, 15 años se ha visto una celeridad en lo que venía siendo el cambio. Es una constante, sin embargo, se han acelerado. Y el derecho no ha estado exento de ello. Y el Estado mexicano tampoco. Entonces, en los últimos años ha venido una serie de reformas, como la reforma penal, la reforma en derechos humanos, la reforma educativa, la reforma electoral, por mencionar algunas, que han incorporado a la vida constitucional, y en ese rango, en la base constitucional, en la sede constitucional, algunos principios que no se venían observando con anterioridad. Es propio, decía, de una sociedad dinámica, porque la Constitución nos viene planteando movimientos sociales que se han cristalizado en ella. Y tenemos ahorita un referente normativo para el estado de cosas que están rigiendo, pero también es una perspectiva de un futuro, es una visión de Estado. El hecho de que las cosas queden en sede constitucional, por ejemplo, el tema de la reforma educativa, que incorpora el paradigma de la educación de calidad, ¿no? En sede constitucional. Esa es la reforma, digamos, en cuanto a ese artículo 3. No con el hecho de poner ahí la calidad, pues esta se va a cumplir. Pero es el proyecto de nación. Es el proyecto de nación, de una escuela, de una educación con calidad. Pero hay otras que sí, con el hecho de ponerlo. Bueno, y esto impulsa una serie de políticas públicas encaminadas en ese sentido. Entonces es un diálogo con ese futuro, pero se norma a partir de ya. Que no venía contemplado así. La lucha histórica era la cobertura de la educación obligatoria en educación básica. También hubo reformas para incorporar como obligatoria la educación preescolar, la educación de secundaria. En el 2012 apenas la educación media superior. Y en el 2013 el tema de la calidad educativa. Entonces son cosas que no estaban como propósitos o como objetivos de Estado en el 17. Y en estos 100 años se han venido incorporando. El texto constitucional se ha modificado en ese sentido, pero hay otras que sí, las reformas inmediatamente llevan a materializarse con mucha rapidez. Por ejemplo, el tema de las candidaturas independientes en la reforma electoral. A partir de la reforma electoral inmediatamente se da la posibilidad de acceder a un sistema político que no solamente sustenta su vida democrática en partidos políticos, sino también en la posibilidad de que los individuos, en el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, en este caso políticos, puedan acceder a ser votados. Y eso no se contemplaba en el 17, pero ya se contempla ahora y está en sede constitucional. Quiere decir que es justiciable, es exigible y es justiciable. ¿Qué significa? Que cualquier persona que se sienta ese derecho puede exigirlo al Estado. Y es justiciable en virtud de que la Corte, que está para interpretar y aplicar la Constitución, dice, si está establecido norma constitucional y si se viola la norma constitucional, entonces protejo. Y entonces es justiciable. Entonces, estas reformas que hemos tenido en materia electoral, pues tienen que ver con ese diálogo social y esta evolución social que tenemos en materia democrática o política, y en materia educativa, y en materia de derechos humanos. La interpretación, el cambio tan importante del 2011
de un planteamiento positivista, en el que incluso dice los derechos, reconoce esta Constitución, perdón, decía otorga, que se otorgará digamos, la Constitución otorgaba los derechos, pues eso no, los derechos humanos desde una perspectiva, digamos, ahí hay un debate, positivista no, pero sí, y un naturalista dice que los derechos humanos son inherentes al ser humano, que no requieren del reconocimiento del Estado para existir. Sí. En tanto que los positivistas dicen, no, espérate, es que necesita el Estado reconocerlos para que existan. Pues en el caso de la Constitución mexicana, en el 2011, cambia incluso el texto, a partir de la sentencia que recibió el Estado mexicano por la Corte Interamericana, se mueve el Estado en su conjunto y modifica la interpretación de los derechos humanos y surge ahí por ahí una nueva tendencia que es una visión naturalista de los derechos humanos en este país, y no es por casualidad, sino por causalidad de que estamos viviendo una vorágine en todo lo que tiene que ver en materia de derechos humanos en este país, en temas de la igualdad del hombre y de la mujer, de protección a los grupos vulnerables, de la no discriminación, etcétera. Porque hay una interpretación, como la propia Constitución lo establece en el artículo 1, el principio pro homini, la máxima protección a la persona. Y luego el control, bueno, ahora los jueces con el control difuso pueden interpretar y aplicar los principios de la Constitución y de los tratados internacionales en el ejercicio de la convencionalidad. Todas estas reformas, pues no era la percepción que se tenía en el 17, claro, era otra. Entonces, son reformas que ahí vienen. ¿Va a haber más reformas? Pues en esta inercia, en esta dinámica, supongo yo que sí va a haber más reformas. La sociedad se va a estar moviendo y va a venir exigiendo cosas como sucedió, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando despertamos con una revolución indígena? En el 94, recuerdo. Y en el 2001 se hace una reforma en el artículo 2, ¿no? La igualdad de los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas, en vía de estar en sede constitucional. Cuando en el 75 vimos una lucha férrea de las compañeras mujeres por sus derechos políticos y el reconocimiento de tales, fue en el 75, hubo un congreso internacional aquí en México, pero también en el contexto universal. Y, bueno, se hacen reformas en el artículo 4. La igualdad del hombre y de la mujer. El principio del interés superior de la niñez, también. Entonces, todas estas reformas, Felio, desde la perspectiva de un servidor, tienen que ver con ese, le llamo yo, diálogo entre el pasado, el presente y el futuro de México, y van haciéndose estos principios. Claro, ojalá lográramos establecer una constitución con principios fundamentales y que las normas secundarias luego pudieran ser más explícitas, ¿no?, en cuanto a lo que protegen. Pero pues hay una tendencia también en el país, y creo que eso es lo que está sucediendo actualmente, que es necesario plantear en rango constitucional todos estos derechos para que entonces de manera práctica puedan ser exigibles en su protección y justiciables por el Estado, vía amparo. Claro, para anular este tipo de actos, ¿no?, sí, constitucionales. Doctor, una inquietud. Algún presidente puso en la calle al ejército a hacer funciones de policía con el pretexto de la llamada guerra contra el crimen organizado. Hay un debate inacabable, diría yo, en el sentido de que si esto en un momento dado no niega el Estado de Derecho al que tú te has referido y no fortalece en todo caso un régimen policíaco, independientemente de que sea el ejército y sea un montón de corporaciones que están ahí en la calle combatiendo el crimen. Bueno, ciertamente el ejército tiene su propia naturaleza en el Estado, la protección de la soberanía, defender la soberanía nacional. Sí recuerdo el momento, y es de conocimiento público, cuando dijeron, en virtud de, no sé, la falta de credibilidad en ese momento de quienes tenían la potestad de dirigir el Estado mexicano, y que la falta de credibilidad de las corporaciones que tienen la encomienda constitucional de perseguir el delito, deciden mandar
a esta fuerza de Estado, que es el ejército, a las calles a combatir el crimen. Muy debatido el tema, muy discutible por la naturaleza propia de que tiene el ejército en un Estado. De hecho, es un debate que está vigente. Recientemente volvimos a escuchar cómo el mismo ejército está diciendo queremos volver a los cuarteles, ¿no? A cumplir con la naturaleza que tenemos. Y ahí está el debate. La realidad social obligó en una circunstancia a quienes tienen la fuerza del Estado a hacerse valer o a apoyarse en esta fuerza que podría en un momento dado garantizar más resultados en esa lucha que el pueblo estaba requiriendo y demandando al propio Estado. Y sin hablar de los actores políticos que en su momento estuvieron gobernando o han estado gobernando en estas circunstancias al país. En materia de derechos sociales, por ejemplo, el derecho al trabajo, a un salario digno, ¿hay avances en nuestra Constitución, doctor? Bueno, la Constitución, lo hemos comentado siempre, es la primera que incorporó los derechos sociales. Los derechos sociales que tienen que ver con el derecho al trabajo, el derecho a, digamos, las causas de la Revolución Mexicana se plasmaron en la Constitución. Inclusive en la Convención de Aguascalientes había un debate muy interesante en el sentido de que los principios zapatistas no estaban considerados en el primer proyecto de Constitución y se mandó a establecer los vínculos para que las fuerzas zapatistas estuvieran en el debate de la creación de la nueva Constitución. Y por ahí hubo actores importantes que defendieron la posición zapatista. Estoy hablando de Emiliano Zapata, en la lucha que dio de los principios de tierra y libertad, que finalmente fueron parte sustancial de los acuerdos de Aguascalientes y que finalmente se incluyeron en la Constitución de 1917. Estos derechos sociales, como también las causas de los obreros, por jornadas dignas, por mejores salarios, quedó ahí. La realidad social nos ha dado muchos acontecimientos en los cuales se ha o confirmado o puesto en entredicho tales principios. En la actualidad, por ejemplo, vemos cómo hay una, depreciación de la, ¿cómo le llamamos a esto? De la adquisición de los productos, el poder adquisitivo de nuestros salarios. Y luego hay un tema más bien de economistas, ¿no? Pero que lo resentimos todos, en el sentido de que bueno, también el incremento, desordenado o disparado, por no mencionar otra palabra, de salarios mínimos, que ahorita son, así como tú lo puedes percibir, insuficientes para una familia, también generaría problemas de tipo económico, ¿no? En la estabilidad y demás. Aparte de ser un tema de economía, yo sí siento que en materia de derecho tenemos que proteger, como dice ahora el principio Romini, en su más amplia expresión, a la gente, a los trabajadores. Entonces se tienen que buscar mecanismos de cómo la economía mejore, haciendo lo que se tenga que hacer en los diferentes ámbitos. Te digo, cuando nos hablan de macroeconomía, a veces no logramos los naturales, los mortales entender. Nosotros lo que queremos es de que la gente que nosotros tengamos medios que nos permitan que nuestras familias vivan bien, que tengan lo necesario, que tengan lo indispensable para tener, ahora sí, lo que nuestros derechos fundamentales a una vida digna, que habría que entrar ahí a qué es dignidad, si solo existir, ¿no? O lograr esa plenitud de derechos. Y la plenitud de derechos va muy ligada a nuestra condición de vida ordinaria, de vida diaria, y la vida diaria va vinculada no solo a niveles de crecimiento, sino a niveles de desarrollo. Creo que tenemos como sociedad, como Estado mexicano, que hacer que nuestro marco legal incida en tener formas de vida que indiquen bienestar,
pero sobre todo bien ser, Rogelio, porque necesitamos trabajar mucho ese tema en el Estado mexicano para que tengamos mejores condiciones de vida todos, desde el bien ser, desde el sentirse bien. Y esto tiene que ver con cuestiones financieras y económicas también. Entonces la protección de los derechos humanos implica un todo. De hecho, son indivisibles los derechos humanos. O sea, no te pueden proteger una cosa y desprotegerte de otra. El concepto de derechos humanos es indivisible. Es decir, se conciben como un todo. ¿Para qué quieres vida si no tienes salud? ¿No? ¿O para qué quieres educación si no tienes, si no se te garantiza la libertad? Entonces es un todo. La indivisibilidad como un principio, también consagrado y garantizado en la Constitución, tiene que ver con todo eso. El tema laboral, el tema de salud, el tema de medio ambiente, el tema de vivienda, el tema de salarios justos, que precisamente, ¿qué es lo justo en el salario? Pues que te den condiciones de dignidad, ¿no? Ahora, ¿qué es la dignidad? Y entramos en otro debate. Claro. ¿No? Yo les invito para que nos acompañen al corte comercial. Estamos en la recta final del programa. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. Estamos ya llegando a la parte final del Debate en la Red, con el tema 100 años de Constitución Federal y con la presencia de estudios del doctor en Derecho José Luis Santana Pérez, un especialista, por cierto, en esta materia. Doctor, ya para cerrar, yo le preguntaría a usted, ¿hay condiciones entonces para una nueva Constitución? ¿O esta del 17 tiene plena vigencia con sus ajustes, decíamos hace un momento? Bueno, en congruencia con lo que comentaba en un segmento anterior, yo entiendo de que la Constitución que tenemos actualmente es un resumen de lo que ha sido la lucha del pueblo y que se ha cristalizado en los diferentes artículos. También tiene que ver con la configuración del Estado. Hablar de una nueva Constitución es cambiar los principios que tenemos, y yo haría una reflexión nada más. Por ejemplo, ya no elegiríamos entonces libremente la profesión arte o oficio por hablar del artículo 5, ¿no? ¿Sería esa una nueva Constitución, la que quite eso y ponga otra cosa? ¿O que ya no seamos iguales ante la ley, quitar ese principio y poner otro? ¿O ya no tenemos libertad de asociación y poner otro? ¿O ya no tendríamos eso? Quiero provocar esa reflexión. ¿Una nueva Constitución para qué? Para crear nuevos dogmas, una nueva parte dogmática, o para cambiar estructura del Estado. O sea, ya no república federal, ahora una república central, o no república, una monarquía, o la condición de ciudadano ya no se obtiene con los requisitos que tiene la Constitución actual, sino con otros, la pérdida de la ciudadanía igual, o la soberanía ya no residiría en el pueblo. Eso sería crear otra Constitución, quitar lo que está ahorita para crear otra. Yo creo más bien, y sin entrar a fondo en el debate con quienes sostienen que hay que crear una nueva Constitución, que a lo mejor el planteamiento es, hay que hacer vigente la Constitución y hay que hacerla que se cumpla. Pero ese no es un tema vertical que tenga que ver nada más con las autoridades. Aquí yo quiero hacer una reflexión. Necesitamos crear ciudadanía. Crear ciudadanía. Crear ciudadanía en el sentido amplio de formar a quienes debemos de vivir la Constitución y hacerla que se cumpla. Es decir, crear ciudadanos conscientes de que estamos en un Estado de derecho y que tenemos derechos humanos que podemos hacer valer, y que también quienes llegan vía constitucional, de acuerdo a nuestro régimen político, a los espacios de poder público, digo poder ejecutivo, legislativo y judicial, que también tengan la formación ciudadana que les permita tener una visión de Estado para que entre todos, ciudadanos, es decir, ahora sí, pueblo y gobierno, hagamos que nuestra Constitución sea un instrumento vigente, real, palpable, que lo vivamos todos los días, y que ciertamente esa construcción de ciudadanía esté también desde la familia y desde la escuela. Mira, Rogelio, los planes y programas de estudio 2011, que todavía están vigentes, en mi entender,
plantean competencias cívicas y éticas que se tienen que desarrollar desde la escuela. Pero, por ejemplo, apego a la legalidad y sentido de justicia es una competencia. Voy a dar lectura, les traje las 8 competencias cívicas y éticas que debería tener cualquier joven que egresa de la educación básica. Un joven que egresa de la educación básica debería tener conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Respeto y valoración de la diversidad. En todos los sentidos. Tener manejo para la resolución de conflictos. Tener sentido de pertenencia a la comunidad en la que está. Llámese desde el barrio, el municipio, el estado, la patria. Debe de tener competencias para participar en la vida social y en la vida política. Debería de tener competencias para apegarse a la legalidad y al sentido de justicia. Y competencias para comprender y apreciar la democracia. Cuando estemos construyendo todos, en nuestra casa, en la escuela, estas competencias cívicas y éticas, tendremos mejores ciudadanos que respeten la legalidad, por lo tanto, que respeten la Constitución, pero que también puedan participar en la vida social y política de manera asertiva para hacer valer la propia Constitución y el régimen de derecho en el que estamos. Entonces, tenemos que apostarle, antes de estar pensando en crear nuevas normas o a la par, como considere cada quien, tenemos que apostar a la creación de ciudadanía. Y la creación de ciudadanía está desde la casa, desde poner reglas en la casa, desde el respeto, desde cuidarse. Estas 8 competencias que acabo de mencionar y que están en los planes y programas de estudio, que la familia y que la escuela y que la sociedad la fortalezcan. Con nuevos ciudadanos tendremos una nueva forma de vivir la Constitución, nuestro Estado de Derecho, y eso nos permitirá tener una sana convivencia y una armonía en la sociedad. Son planteamientos quizás filosóficos, son ganas de que así fuera y con muchas ganas de que tengamos un Estado y que vivamos todos un Estado de Derecho como está establecido en la Constitución y en cómo está constituido este Estado mexicano. Bien, pues así llegamos al final de nuestro programa, el debate en la red. Hoy el tema fue 100 años de Constitución Federal. Quiero agradecer, por supuesto, la participación en el programa del doctor en Derecho José Luis Santana Pérez, académico, investigador, universitario y además, decía al inicio, un gran amigo mío. Un honor, gracias. Muchas gracias. Me honra mucho tu invitación. Muchas gracias. Hasta la próxima, pásela bien. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión. El debate en la red con Rogelio Zúñiga.